Muchachos, esta es una versión mejorada y extendida de un video anterior en el que analizamos la historia, el origen y los aspectos biológicos detrás del virus xenomorfo, también conocido como el patógeno negro, el acelerante o The Black Goo. En este video trataremos de sistematizar lo que sabemos y de darle sentido a esta sustancia que no solo podría ser el origen de los xenomorfos, sino que incluso es capaz tanto de crear vida en un planeta desolado como de destruirla en cuestión de minutos. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para conocer el origen de este patógeno y la razón de su existencia, en primer lugar tenemos que hablar de los ingenieros, una especie antropomórfica y extremadamente avanzada que existe en el universo de Alien desde la primera película. A pesar de esto, lo cierto es que se nos dice muy poco directamente sobre la naturaleza de esta especie y de su relación con los xenomorfos. En Prometheus, la primera película de la trilogía actual de Alien, se nos dice explícitamente que los ingenieros crearon a los seres humanos y potencialmente también al resto de la vida en nuestro planeta. Para el año 2093, los seres humanos finalmente logramos identificar y alcanzar el supuesto planeta de origen de los ingenieros, los creadores, pero lo que queda de ellos no son más que ruinas, cadáveres momificados y sobre todo una sustancia extraña altamente letal y potencialmente mutagénica preservada en cápsulas, un compuesto que a todas luces parece un arma diseñada por los ingenieros para ser desatada precisamente sobre los seres humanos. Quizás arrepintiéndose de lo que habían creado, aunque la temática subyacente de Prometheus sugiere que podría haber sido más una cuestión de miedo o incluso envidia. Esta película básicamente gira alrededor del conflicto entre creados y creadores, ingenieros y humanos y androides, y detrás de todo esto algo más antiguo, los xenomorfos. Y es que, a pesar de haber construido una civilización extremadamente antigua, capaz del viaje interestelar y muy avanzada científicamente, los ingenieros tienen una desventaja evidente ante los seres humanos. Esta especie perdió poco a poco su capacidad para reproducirse. Probablemente un efecto secundario de alargar artificialmente su expectativa de vida. Un sacrificio que quizás parecía justo en principio, pero que con el paso del tiempo comenzó a convertirse en un problema que terminó por amenazar la supervivencia de la especie. En este contexto de crisis, parece que los ingenieros accidentalmente se toparon con una criatura, un organismo parasitoide similar a un cefalópodo, que implantó en uno de ellos un embrión que crecería para convertirse en el primer Deacon, una criatura xenomórfica primigenia. Todo esto no se menciona explícitamente, sino que se encuentra de alguna forma consagrado en el mural de la cámara en la que se almacena el líquido negro. En este podemos conseguir una representación no solo de un ingeniero con un agujero en el torso dejando salir a una criatura, sino también a un ser similar a un abrazacaras fijado en el rostro de un par de ingenieros, y en el centro de todo, al primer Deacon, una criatura evidentemente xenomórfica. El hecho de que todo esto se encuentre adornando las paredes de una instalación decorada y llena de monumentos sugiere que la relación que los ingenieros tenían con este primer Deacon, el xenomorfo primigenio, y con estas versiones de los abrazacaras no era una de depredación, guerra o competencia, sino una de veneración. Ahora, esto no son solo especulaciones. Esto es algo que queda definitivamente confirmado cuando David, el androide asignado a la expedición de la Prometheus, traduce los símbolos escritos en las puertas de esta misma cámara. Solo el elegido puede pasar. Este es suelo sagrado y debe mantenerse sagrado. Si se atreven a cruzarlo, serán castigados. Este es el lugar de nacimiento de nuestro Señor y ningún ser es digno. Para aportar más contexto, David también traduce los símbolos de la estatua ubicada en el centro de esta habitación. Nuestro elegido, el elegido que creó a nuestro Señor. Este es su lugar de descanso y nuestro intento por resucitar la sangre de nuestro Señor. Esta cámara es al mismo tiempo tanto el lugar donde murió el elegido, el ingeniero que fue infectado originalmente, como el sitio donde nació la criatura que éste llevaba en su interior, el ser conocido como el primer Deacon, a quien los ingenieros, o un grupo entre ellos, veneraban como su Señor. De hecho, la palabra Deacon significa diácono, un representante religioso. Dado que las recientes películas de Alien no son particularmente buenas a la hora de comunicar sus ideas y temáticas, en parte porque eliminan muchos diálogos y escenas, puede parecer extremadamente estúpido que una especie súper avanzada como los ingenieros comience a adorar a un organismo parasitoide como un xenomorfo o el Deacon de buenas a primeras. Pero pongamos esto dentro del marco de una especie en decadencia,
y con un marcado pensamiento religioso. Y así todo podría tener más sentido. El hecho de que un ingeniero entre toda una especie estéril haya sido, digamos, embarazado por una forma de vida desconocida para después dar a luz a un protoxenomorfo probablemente con características propias de los ingenieros, podría ser, a los ojos de esta civilización en decadencia, su última esperanza para recuperar sus capacidades reproductivas. Por otra parte, como suele pasar en grandes grupos de personas, sociedades o culturas, no es necesario que todos los miembros se adscriban a una creencia para que esta creencia tenga poder e influencia dentro de un grupo. Y teniendo en cuenta que los ingenieros son súper avanzados, podemos dar por sentado que ya han intentado todo tratamiento de fertilidad que se nos pueda ocurrir y mucho más, por lo que adorar a este Deacon, que fue engendrado por uno de ellos, podría ser hasta cierto punto una respuesta entendible. Esto se refuerza en la primera escena de la versión extendida de Prometheus, en la que un ingeniero, aparentemente más viejo, le entrega un recipiente a uno más joven, y a pesar de que no hay subtítulos para la conversación que mantienen, este diálogo se encuentra traducido en el guión. Toma esto. Esta es la sangre de nuestro Señor, dado que no podemos crear porque este don nos fue arrebatado hace mucho. Como siempre, seguiremos con nuestros intentos por crear un Edén perfecto, tal como el nuestro. Tú, el elegido, lo crearás en tu propia imagen. El líquido entregado al ingeniero elegido es la sangre del primer Deacon, y esta no solo es descrita como dorada en el mismo guión, sino que también es visualmente distinta al patógeno que se nos muestra más adelante. Además, se entrega en un recipiente diferente, y esta posee efectos distintos a los que hemos observado con el líquido negro, por lo que se trata de sustancias diferentes, y esto me lleva a una de las líneas anteriores de David. Este es su lugar de descanso, y nuestro intento por resucitar la sangre de nuestro Señor. El líquido negro, el acelerante, el patógeno negro o como lo quieran llamar, es un intento por recrear la sangre original del primer Deacon. Esta sangre sería utilizada como un medio para sembrar con vida un planeta por parte de los ingenieros, quizás con la intención de que en el proceso surgiese una solución para recuperar sus capacidades reproductivas. El problema es que la sangre de esta criatura terminó por agotarse, lo que también es dicho explícitamente en el guión, en una conversación entre Peter Weyland y David. Parece que estos seres, refiriéndose a los ingenieros, pueden vivir hasta los 300.000 años de edad. Solían ser capaces de aparearse los unos con los otros, tal como los seres humanos, pero en algún punto de su historia tardía evolucionaron y perdieron la habilidad tanto de aparearse como de reproducirse. Pero antes de que lo hiciesen, encontraron a un organismo que fecundó a uno de ellos con un cuerpo extraño. De él surgió una criatura. Lo llamaron el diácono, o sea, el Deacon. Rindieron culto a este diácono y después de su muerte usaron su sangre para plantar semillas de vida en otros mundos. La sangre se acabó, por supuesto, pero intentaron recrear el genoma de la sangre del diácono. En su lugar, crearon algo más, y esto es lo que he traído de vuelta conmigo. Todo esto nos lleva a que el químico A0-3959X.91-15, que es la denominación técnica del patógeno o del virus xenomorfo, dada por la corporación Weyland-Yutani, es en realidad un intento fallido por recrear la sangre de la primera forma de xenomorfo jamás vista en el universo de Alien. Porque si algo queda claro a partir de todos estos diálogos y pedazos de guión, es que los xenomorfos, por lo menos en su forma primigenia, no fueron creados por los ingenieros, sino que probablemente sean mucho más antiguos y con un origen aún menos claro, e incluso fueron adorados por aquellos a quienes los seres humanos consideraban dioses, lo que le da un giro aún más Lovecraftiano a estas criaturas. A pesar de que este intento por recrear la sangre del primer Deacon no es perfecto, sí que posee características muy útiles para una civilización espacial. Es un patógeno potente cuyos efectos varían dependiendo de la composición de la víctima, y debido a esto parece ser que fue usado por los ingenieros como una forma de arma biológica, ya sea para atacar a otras especies, como parece que sería el caso con los seres humanos, pero también podría haber sido utilizado para limpiar un planeta de formas de vida indeseadas. La reacción más peligrosa al patógeno es, sin dudas, la muerte súbita, como la que podemos observar en la raza humanoide del planeta 4, sitio en el que transcurre Alien Covenant y que podrían ser lo que queda de los ingenieros. En segundo lugar tenemos las mutaciones, que desde luego varían dependiendo del organismo base, pero que en mi opinión podemos separar
en dos grupos principales. Por una parte tenemos aquellas mutaciones que dan como resultado a un organismo análogo a los abrazacaras, formas de vida implantadoras de embriones. El ejemplo más claro de esto es el trilobite, el calamar gigante que le hace los actos amatorios a la cabeza de un ingeniero en Prometheus. Dentro de este grupo también podríamos agrupar a los hammerpits, que poseen una anatomía algo similar tanto al trilobite como a los abrazacaras. Se trata de organismos no antropomórficos, más similares a un molusco o un gusano que otra cosa. Otro ejemplo más remoto, pero que también está en esta categoría, son las esporas que dan origen a los neomorfos. Esporas que son más o menos conscientes, autopropulsadas y que además se organizan durante el vuelo de forma bastante característica. Todo lo que me lleva a pensar que no son esporas, sino un enjambre. Quizás organismos similares a un insecto, pero diminutos. Las diferencias anatómicas tan radicales entre este enjambre y otros implantadores de embriones podrían explicarse gracias a los experimentos llevados a cabo por David. Según él mismo relata, ha creado, por afición, a un montón de criaturas mutantes usando tejidos humanos provenientes del cadáver de Elizabeth Shaw, así como muestras obtenidas del planeta 4, por lo que el hongo o la planta de la que aparentemente sale el enjambre que podemos ver en Alien Covenant podrían ser organismos modificados artificialmente, quizás una especie de colmena o un huevo, y las escenas finales de la versión extendida también parecen sugerir todo esto. El patógeno aparentemente es capaz de detectar la naturaleza y la composición del organismo que infecta y la reutiliza dentro de lo posible para engendrar a criaturas que cumplan algún punto del ciclo de vida de los xenomorfos. Y tiene sentido, ya que el patógeno, después de todo, es un intento por recrear la sangre del primer Deacon. El segundo grupo de mutaciones son aquellas que dan como resultado a los anatemas. En estos, el patógeno aparentemente intenta moldear al huésped en la imagen y semejanza del Deacon, por lo que estos comienzan a adoptar los rasgos de un xenomorfo. Los anatemas pasan por 4 etapas más o menos diferenciadas: Vitiate, Ague, Lusus y Nocus. Estas fases y sus respectivos signos y síntomas las analizaré en el siguiente video, pero de entrada hay que decir que no son constantes y que varían en función de la naturaleza del huésped. Finalmente, un último efecto que no podemos olvidar del patógeno es que este no solo muta y destruye, sino que también crea. En el cómic Prometheus Fire and Stone podemos ver cómo en cuestión de poco más de un siglo, el planeta o la luna en la que transcurren los eventos de Prometheus pasa a alojar una jungla llena de criaturas y vida vegetal, creando un ecosistema aparentemente estable. Este quizás era el propósito original de esta sustancia, pero lamentablemente, o quizás no, los ingenieros no lograron mitigar sus efectos más peligrosos, y es que las formas de vida que fueron creadas a partir de este patógeno son todas peligrosas, extremadamente agresivas, ácidas, venenosas o todas las anteriores. Ahora, en cuanto a cómo funciona desde un punto de vista biológico, en mi opinión creo que lo más probable es que se trate de nanomáquinas orgánicas con la capacidad de reorganizar las bases nitrogenadas del ADN. Los efectos tan amplios que posee esta sustancia muy difícilmente podrían explicarse a través de un virus, que suelen ser los candidatos populares para esta clase de cosas. La capacidad de los virus para reconocer al huésped y adaptar su respuesta en función de esto es mucho más limitada, y mientras que los virus suelen ser bastante específicos en cuanto a las especies que pueden atacar, el patógeno negro puede actuar sobre organismos provenientes de planetas completamente distintos, y además parece tener una cierta capacidad para moverse de forma independiente, lo que excluye completamente a los virus, pero no a un enjambre de nanomáquinas, algo que muy probablemente esté dentro del alcance tecnológico de los ingenieros. Una prueba que refuerza esta hipótesis es la escena final de la versión extendida de Alien Covenant, donde David se refiere a esta sustancia como un fluido lleno de nanopartículas avanzadas que funcionan como una inteligencia artificial. En base a esto, el patógeno sería capaz de detectar la composición no solo de una víctima, sino también de sus alrededores, y crear vida a partir de la nada, o incluso alterar a un androide como ocurre en Prometheus Fire and Stone. El mecanismo de acción de estas nanomáquinas probablemente consista de reorganizar la secuencia del ADN de su víctima. Recordemos que el ADN de un ser vivo es literalmente información. Esta información es interpretada por nuestras células para así utilizar o producir ciertas sustancias o comportarse de una manera particular. Esta información está escrita en un código, el famoso código genético, que se lee de forma sorpresivamente simple. El ADN, en su estructura, contiene compuestos denominados bases nitrogenadas. Son 4.
timina, adenina, citosina y guanina. Una célula es capaz de leer el ADN de 3 en 3 bases nitrogenadas y en respuesta a las posibles combinaciones agrega un aminoácido determinado para construir una proteína. Por ejemplo, el triplete timina, adenina, citosina codifica al aminoácido metionina. Adenina, adenina, citosina codifican a la leucina y guanina, timina, timina a la glutamina. Todas estas sustancias son aminoácidos y, como mencionamos, son los bloques que construyen a las proteínas, que a su vez son realmente la base de toda nuestra actividad biológica. Las proteínas son nuestros músculos, pero también son nuestras hormonas, como en el caso de la insulina o de la hormona del crecimiento. Al mismo tiempo son la matriz que forma nuestros huesos, nuestro cabello, nuestras uñas e incluso las enzimas que digieren nuestros alimentos son proteínas. Esto por supuesto tiene matices y pasos intermedios, pero en cualquier caso, nuestro ADN guarda en forma de tripletes de bases nitrogenadas todas las instrucciones para la síntesis de todas nuestras proteínas. Si el patógeno es capaz de reorganizar estas bases nitrogenadas para que éstas sinteticen otro tipo de proteínas, consecuentemente, también crearía otro tipo de vida, y así tendríamos una explicación más o menos realista para los efectos de esta sustancia. Si el organismo mutado o afectado es lo suficientemente compatible o resistente como para soportar los cambios, este muta y se convierte en un anatema o en alguna otra criatura. Si no, pues se convierte en un fiambre o en un caldo primigenio capaz de dar origen a otras formas de vida mucho más sencillas. Ahora, esto no explicaría cómo esta sustancia es capaz de mutar a un androide como ocurre en los cómics, por lo que quizás el patógeno también tiene la capacidad de recrear o imitar secuencias de ADN usando material inorgánico, o quizás solo funcione de esta manera si el androide afectado es de naturaleza biológica, lo cual en el universo de Alien es bastante plausible. Esto no es ninguna clase de colaboración, pero hay que darle créditos a quien se los merece, y este video no habría sido posible sin los videos de Croft Talks About Movies, un canal angloparlante donde pude conseguir el enlace al guión original. Si te interesa saber más sobre este tema, aquí te dejo el video sobre los anatemas, humanos mutados por el patógeno que poco a poco parecen irse convirtiendo en xenomorfos. También estará remasterizado y mejorado con respecto al que estaba en mi canal principal. Háganme saber qué otros videos les gustaría ver revisados y no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario para que promueva mi contenido. Mientras mejor le vaya a este canal, más tiempo puedo apartar para subir videos por aquí. Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.